ha estado con mucho malestar, entonces para no ir a esparcer los virus, por eso pues hicimos, ya le comenté a la profe Rosita, y vamos a hacer la clase virtual, la clase de hoy. Hoy vamos a continuar entonces con parte de lo que estábamos hablando la semana pasada. En un ratico ya les envío la asistencia, el formulario de asistencia para que me lo diligencien. Bueno, voy entonces a iniciar la presentación. Bueno, ahí ya estoy proyectando. Por favor, me indican porque a veces cuando llueve mucho se pone inestable la señal, entonces me hacen una ceñita o algo cuando dejen de escuchar o se congele la pantalla. Yo la estoy viendo. ¿Ustedes la están viendo? Sí, profe. Listo, listo. Bueno, entonces pues continuamos con la secuencia de cosas que estamos tratando en cuanto a las neoplasias. Entonces, para recordar que una neoplasia es un conjunto de alteraciones citológicas que ocurren a partir de una sola célula y que por algunos cambios que se producen se traslada a las células vecinas y comienza a proliferar y es un crecimiento anormal de estas células atípicas. Por lo tanto, pues el cáncer es un conjunto de signos, síntomas, enfermedades que están asociadas con factores químicos, físicos, biológicos, infecciosos, genéticos. Esto es como un repasito de lo que veníamos hablando la semana pasada. El cáncer, entonces, inicia a partir de una sola célula que se encuentra fuera de control. Existe en esa célula entonces un cambio que puede ser adquirido por algún factor, cuando se expone esa celulita a un factor dañino o por cambios genéticos, es decir, que se hereda la alteración y por lo tanto altera el DNA de esa célula y por ese motivo comienza la proliferación. La promoción es un proceso que es inicial de toda neoplasia y es un proceso en sus primeros estadios es reversible, en el cual se acumulan las otras alteraciones genéticas, pero que si llega y avanza demasiado, no interrumpimos ese proceso de promoción, entonces ya pasa a un estadio más avanzado. Y entonces existe la progresión de la lesión y las células ya han comenzado a crecer muchísimo, esa neoplasia ha comenzado a multiplicarse más esas células con las alteraciones, de tal forma de que ya a pesar de que se suspende el factor o se trata de detener ese crecimiento, pues ya no se puede porque ya pasó ese límite entre promoción y progresión. Entonces la progresión es un estadio más avanzado de una lesión. Esto ya lo habíamos hablado, pero repasemos nuevamente. Entonces, ¿qué características encontramos en una neoplasia? Encontramos pleomorfismo celular, alteraciones en la forma y en el tamaño en general de la célula. Igualmente, como va a haber una alteración o va a haber una pérdida de la relación núcleo-citoplasma, obviamente el núcleo también va a estar aumentado de tamaño. Son demasiado grandes las células y los núcleos comparados con una célula normal. Cuando estamos evaluando histológicamente una célula tumoral versus una célula normal, en una muestra que nos llegue al laboratorio, siempre comparamos tejido normal con tejido canceroso o con tejido neoplásico para poder establecer como unos límites, unas comparaciones, a ver qué tanto pleomorfismo celular y nuclear hay. Las mitosis, ya lo habíamos dicho, se pierde esa habitual división de una célula con respecto a la formación de dos células hijas y aquí vamos a encontrar muchos usos mitóticos, entonces vamos a encontrar usos tripolares, tetrapolares, multipolares, lo que nos va a prever que va a desarrollarse una cantidad de celulitas a partir de una célula neoplásica.
pérdida de la polaridad, si se acuerdan cuando hacía el dibujo allá en el tablero de un epitelio bien organizadito, pero que luego comienza a desordenarse y no está ese orden establecido. Hay células tumorales gigantes, necrosis central y hemorragia, porque crece demasiado y requiere un gran aporte sanguíneo, entonces a veces es insuficiente, entonces va a haber necrosis, hemorragia, y acuérdense que esas células son engañosas porque estimulan también factores angiogénicos, pero a veces es tanto el crecimiento de las células neoplásicas que es insuficiente el aporte sanguíneo. Esto es solo un repaso de lo que vimos la semana pasada. Y la foto que vimos la semana pasada también, en donde hay una neoplasia, que la ven aquí en esta fotografía, en donde encontramos una cantidad de células de diferentes formas y tamaños. Vemos células pleomórficas, grandotas, con núcleos grandotes, con pérdida de la relación núcleo-citoplasma, núcleos grandotes. Este es un núcleo normal comparado con una célula neoplásica cuando ya está tan alterado que incluso se pueden observar los nucleolos prominentes, núcleos hipercromáticos con una cromatina laxa. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Ahora, en la génesis de los tumores, esto creo que también ya lo habíamos mencionado, pero repasémoslos de nuevo. Hay 7 cambios fundamentales en el trastorno que se produce en una neoplasia, en toda la secuencia de eventos que producen o provocan finalmente una neoplasia. Hay una serie de cambios, entre ellas autosuficiencia de señales de crecimiento. Acuérdense de los oncogenes, que eran aquellos genes que son generalmente promotores y que están susceptibles de recibir cambios, de sufrir cambios que terminan en una neoplasia. Entonces hay autosuficiencia ante las señales de crecimiento. Pueden crecer descontroladamente sin un freno. Insensibilidad a señales inhibitorias de crecimiento. Acuérdense que siempre hay, en condiciones normales, hay un equilibrio entre los promotores de crecimiento y los inhibidores. Entonces siempre hay un freno para que se produzca un equilibrio y un tejido esté bien conformadito. Pero ¿qué pasa cuando no hay freno? Entonces comienza a crecer mucho sin ningún control. Entonces se pierde ese adecuado equilibrio. Acuérdense que en ese equilibrio pues intervienen aquellos genes supresores tumorales. Puede haber como tercer punto fundamental los defectos en la reparación del ADN. Otra, evasión de la apoptosis, pues nunca va a haber muerte celular programada, porque si la idea es que siga creciendo sin control, pues no va a haber células que mueran o que sufran de esa apoptosis. Se mantiene también la proliferación vascular porque requiere mucho gasto energético de oxígeno, de nutrientes, y por eso es que promueven también la proliferación de vasitos. Hay capacidad de invadir y de generar metástasis a distancia y un potencial replicativo ilimitado, porque ahí se producen tantas alteraciones en el material genético de todas esas células neoplásicas que vamos a encontrar esos telómeros muy largos, y por eso es que, como les comentaba, si uno tomaba una célula tumoral de estas lesiones tumorales y la colocamos en un medio de cultivo, va a crecer, va a proliferar y va a vivir de manera indefinida. Van a ser estas lesiones inmortales. Y quise meter el octavo efecto, que es el efecto Warburg, que fue el que vimos la semana pasada. En esta gráfica, entonces, solo para recordar que tenemos una fase de promoción, una fase de progresión y una lesión tumoral ya completamente establecida. En una célula normal, como vemos las células amarillitas con el núcleo rojo, se van a generar divisiones mitóticas, dando lugar a 2 células hijas en aquellos tejidos que tienen división celular. Pero ¿qué sucede en una célula tumoral?
en la célula tumoral se daña, se produce una alteración en el material genético celular y entonces ya no van a ser dos células hijas, sino que van a ser muchas, muchas, muchas células y todas con una cantidad de alteraciones en su material genético. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos más adelante. ¿Qué cantidad de células pueden originar un tumor? Aquí ya nos vamos como desglosando un poquito más. Una célula original tiene que sufrir 30 replicaciones o duplicaciones para generar un tumor manifiesto. Si bien entonces tenemos una celulita que daba 2 células hijas en condiciones normales y el tejido está bien controladito con su crecimiento y formación, en una célula tumoral tiene la alteración y va a dar lugar a muchas más replicaciones de manera exponencial para que genere un tumor. Y esto, entonces, pues la velocidad con la que se replica va a depender de otros factores. ¿Qué factores determinan el crecimiento de ese tumor? El tiempo de duplicación de la célula tumoral, que va a ser generalmente más rápido que en condiciones normales. La fracción de las células tumorales que están en el fondo replicativo, la velocidad a la que se eliminan o mueren las células. Acuérdense que si de pronto el tumor creció mucho, mucho, y no tiene suficiente irrigación, nutrientes y oxígeno, pueden morir esas celulitas, entonces vuelven a empezar nuevamente todo el proceso de duplicación y replicación. Bueno, los tumores, recuerden que los tumores benignos, eso lo vimos a principios de la semana pasada, los tumores benignos son de crecimiento lento, lento, están bien localizados, bien delimitados y no van a generar ese peligro a diferencia de las lesiones tumorales malignas. Los tumores son de rápido crecimiento y tienen un amplio recambio celular, mucha división, porque están en ese proceso de progresión tumoral. La fracción de crecimiento de células tumorales tienen mucho efecto sobre la susceptibilidad a tratamientos como por ejemplo la quimioterapia. Entonces, si tenemos un tumor de rápido crecimiento, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que dar el diagnóstico rápido para darle rápidamente tratamiento a este paciente antes de que esas células se vuelvan tan loquitas que se vuelvan metastásicas. Entonces ahí ya se nos complica el asunto. Por eso es que hay que actuar rápidamente y conocer bien qué tipo de célula está originando este daño. Se necesitan 90 días para que el tumor se haga detectable y tenga un tamaño suficiente como para ser palpable al examen físico en cuanto a los tumores de pulmón o de colon. A veces pueden manifestarse antes porque de pronto, en el caso del que está en el bronquio, puede cerrar el bronquio, crece tan rápido que lo tapa y produce síntomas respiratorios, como por ejemplo tos, atelectasia, es decir, que no deja entrar aire a ese pulmón. Entonces, por lo tanto, el pulmón va a presentar fenómenos atelectásicos porque no entra el aire, no se expande adecuadamente. Entonces, allí es que hay que estudiarlo rapidito, rapidito y detectarlo para empezar el tratamiento. Y en el colon lo mismo, puede crecer hacia la luz del intestino, del colon, y generar fenómenos de obstrucción intestinal. Entonces se manifiesta porque está creciendo muy rápido, puede generar de pronto una hemorragia y entonces hay que darle rápidamente tratamiento. Todos estos cambios entonces son a consecuencia de la disfunción o alteración del adecuado equilibrio entre oncogenes, supresores tumorales y los genes de reparación del ADN, que eso lo vimos también la semana pasada. Si hay un adecuado equilibrio, no va a haber lesión, pero entonces cuando hay alguna alteración física, química, viral, microbiológica, etcétera, o trastornos genéticos, entonces ya hay un desequilibrio y ahí es que comienza a desarrollarse la lesión. Y muchas de la interacción entre estos, el equilibrio es el que permite que se desarrolle o crezca muy rápido esa lesión. Listo.
Ya habíamos hablado de los oncogenes la semana pasada, aquellos que promueven el crecimiento celular autónomo en las células cancerosas. El oncogen ya está alterado, ¿no? El protooncogen es el que está, es el paso previo. El oncogen ya está alterado, actúa de manera como loquito, sin ningún control, favorece el crecimiento de las células tumorales. Todos los homólogos celulares mutados son los que llamamos protooncogenes. Si recuerdan cuando vimos la semana pasada esta en la clase, conservan la progresión del ciclo celular, porque acuérdense que entre los oncogenes tenemos los promotores de crecimiento y todos los de señalización, y se requiere con una sola mutación es suficiente para que se desarrolle una lesión tumoral. Cuando hay desequilibrio entre los genes que frenan estos que promueven el crecimiento celular, cuando hay un desequilibrio, es que ya la célula está a un pasito a que comience a desarrollar la lesión. La regulación de los genes asociados en el cáncer es compleja, sobre todo cuando ya se produjo el daño en ese oncogen que ya hizo que se enloqueciera esa célula. La activación de un solo oncogen, entonces, puede generar que esa célula comience a alterar a las células vecinas y a generar células hijas para que se produzca el desarrollo, o primero progresión y finalmente la promoción primero y progresión luego. Entonces puede haber entonces una interdependencia entre varios genes dañaditos, es decir, que trabajan a favor del desarrollo de la lesión tumoral, o cuando hay alteración de los genes que están frenando para que los otros, aunque están como bien, pero sigan descontroladamente generando la lesión tumoral. Bueno, en esta gráfica, entonces, les muestro aquí una celulita que está expuesta a un agente X, un agente cancerígeno que daña la cadena de ADN, porque el objetivo principal de los agentes cancerígenos es generar un daño sobre el núcleo en la cadena de ADN. Entonces, hizo que ese protooncogen que estaba como ahí, estaba como pendiente ahí, susceptible de que se dañara, se pasara a un oncogen, que es el gen dañado que ya está causándonos la célula cancerosa. Entonces se transformó a un oncogen activado y este oncogen hizo que dañara esa celulita y terminara transformándola en una célula cancerosa o neoplásica. Ya dijimos entonces cuántas células pueden originar un tumor. Entonces una sola celulita tiene que duplicarse con la alteración muchas veces, hasta 30 duplicaciones, para que genere una lesión de un tamaño suficiente como para detectarla. 10 células duplicadas o triplicadas generan 1 gramo de lesión tumoral. Bueno, aquí esta es una gráfica solo para mostrarles la cantidad de genes que están alterados para que termine desarrollándose una lesión tumoral. Ahí les dejo un rato para que le tomen foto, para que recuerden la cantidad de interacciones que pueden producirse en el desarrollo de una lesión tumoral. Bueno, siguiente. De una vez aprovechamos. Este es el típico ejemplo de una alteración celular que sufre la fase de promoción y finalmente de la progresión que termina en cáncer. Entonces tenemos, lo primero que ocurre es que una celulita normal sufrió un daño X, un agente cancerígeno la atacó, dañó su material genético y entonces hizo que se disparara ese gen que estaba susceptible. Aquí en este caso, en el desarrollo del cáncer de colon, aplica para el cáncer de colon, vemos que lo primero que ocurre es que hay una alteración en el gen APC del cromosoma 5, brazo largo del cromosoma 5.
produjo, ese estaba susceptible, se nos dañó. ¿Qué hizo? Hizo que el epitelio, esa celulita del colon, estuviera como y sufriera sus primeros cambios. Luego se asociaron más mutaciones o más alteraciones en el DNA de esa celulita que ya estaba como medio dañadita por el primer efecto que se produjo. Entonces se pierde la reparación del ADN, otro daño adicional en esa celulita. Luego se dañan otros genes, si se acuerdan cuando hablábamos de los genes, los que estaban, los de receptores de membrana, los que tenían proteínas receptoras de membrana, los de señalización, etcétera. Entonces vemos que comienza a sufrir cada vez más cambios. Vemos entonces que no solo se daña el gen APC, sino que se adicionan también otros genes que comenzaron a dañarse porque la celulita con células hijas y comenzó a crecer aquí primero una proliferación aumentada que genera una montañita chiquita en ese epitelio colónico. Luego de que se comenzaron a acumular más alteraciones génicas, vemos que esa lesión ya no es tan pequeña, sino que comienza a formar una lesión más grande que primero uno lo identifica histológicamente como un pólipo o una pequeña hiperplasia y sigue creciendo porque hay más alteraciones acumuladas hasta que forma un pólipo adenomatoso. Entonces, esto ya no es tan normal, ya nos llama la atención si nos llega la biopsia de estas lesiones que encontramos acá, porque ya encontramos cambios en esas células que ya no se parecen a la célula normal original. Y entre tanto se siguen acumulando más alteraciones. Vemos que hay más daño, pérdida de los supresores tumorales. Vemos que progresa a un pólipo más grandote. Si no sacamos este pólipo de acá, sigue progresando a un pólipo más grande con mayores cambios hasta que se forma finalmente un adenocarcinoma. En esta progresión pueden transcurrir años, meses o años, mientras están sufriendo los cambios esas celulitas, hasta que ya se establece como tal un cáncer que puede ser creciendo hacia la luz o puede invadir la pared. Y ese es el famoso cambio o progresión que puede ocurrir en las lesiones de tipo epitelial, como vemos en el cáncer de colon. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Entendido hasta allí? Sí, profe. Profe, una pregunta. Cuéntame. Donde en la imagen se muestra como hiperproliferación. Proliferación, ajá, Esa sí. sería la misma que se puede denominar hiperplasia, ¿cierto? Sí. Ya el pólipo, si ya es pólipo como tal, o también puede ser el pólipo adenomatoso también. Exactamente. Entonces hay como un pequeño cambio celular que nos va como dando la idea de que se va a seguir desarrollando una lesión porque resulta que esta celulita recibió la influencia de un agente cancerígeno. Entonces le cambió el ADN y por eso es que comienza a proliferar de manera acelerada. Si se acuerdan acá, lo que vimos acá, la célula original tiende a sufrir 30 duplicaciones para generar una lesión manifiesta. Eso es lo que está pasando acá, pero en fases muy, muy iniciales. Y es tan difícil coger una lesión tumoral en este estadio porque como es tan chiquito y no hay manifestaciones clínicas, por eso es tan complicado. Cuando ya va avanzando, entonces ya vemos un pólipo acá y de pronto crece más grandote y se produce una pequeña hemorragia. Puede ser que lo pillemos, pero generalmente ya ha avanzado mucho cuando ya está clínicamente detectable. Vamos más adelante. Entonces ya dijimos que habían una serie de modificaciones en el DNA de la célula que pueden ser en donde se daña el agente carcinógeno, daña la cadena de ADN y resulta que de pronto
cuando la célula está susceptible porque dañó el gen, estos genes promotores de crecimiento y comenzó a crecer de manera descontrolada, pero entonces aquí nos tenemos que detener. Resulta que la cadena de ADN, ¿cómo es que se daña? Entonces recibe los rayos X, recibe el agente químico o la infección viral cancerígeno, todos estos, entonces producen una serie de modificaciones en la estructura del DNA, que eso nos faltaba como meternos un poquito porque ya sabemos cuáles son los genes promotores, los genes inhibidores, pero ¿cuál es el daño? Resulta que rompe la cadena de ADN. Además, puede haber algunas alteraciones genéticas en las cuales la cadena de ADN tenga un defectico que de pronto no se había manifestado, pero que si se expuso a algún agente o por algún motivo, comienza a manifestarse ese daño que estaba como guardadito, como escondido allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los casos en que se rompe la cadena de ADN, hay una serie de escaneos para poder reparar y volver a coser ese ADN roto, pero en algunos casos no se vuelve a reparar porque la celulita ya estaba como quemada por esos rayos X o dañada por ese agente cancerígeno. Entonces, la reparación va a fallar y ahí es que hay algunos cambios epigenéticos que no tienen que ver con genes, sino que son adicionales, nos complican más la vida con la producción del cáncer. Entonces ahí tenemos algunos que normalmente realmente son efectos de control para que la cadena de ADN esté bien guardadita. Pero cuando no se puede reparar la cadena de ADN, entonces hay un descontrol total y la cadena no está reparada, está rota y entonces ese material de esa celulita va a estar totalmente desordenado. Entonces tenemos algunos cambios epigenéticos que son la metilación, la modificación con histonas y la actividad de los microRNA. Pero, ¿qué quiere decir eso? Resulta que en condiciones normales nuestra cadena de DNA está guardadita, bien enrolladita en el núcleo de la célula y está gracias a algunos mecanismos de enrollamiento que son las histonas y porque hay como unas llavecitas que hace que permanezca cerradita y no se desenrolle a cada rato porque si no comenzaría a proliferar la célula. Entonces, se pierden esas llavecitas. Entre ellas tenemos unas llavecitas que se llaman grupos metilo, que son los que la mantienen enganchadito y bien enrollado esa cadena de ADN. Pero cuando se pierde la metilación en algunas áreas, hace que se pierda el control, se pierde la llavecita de algunos genes que son los que proliferan y promueven la división y la proliferación celular. Y se pierden las llavecitas de pronto de aquellos inhibidores, entonces los inhibidores están alterados, los promotores están muy funcionantes y se produce un daño de esa célula. Entonces ese sería como una serie de llaves de control para que no se desenrolle nuestra cadena de ADN. Pero en el caso de la lesión tumoral se pierden las llaves y se desenrolla muchísimo, muchísimo la cadena de ADN. Y aquí entonces un ejemplo, en algunos casos puede ser que ese grupo metilo inhiba la transcripción de los inhibidores, es decir, con la llavecita de esa queda muy, muy asegurado los inhibidores de crecimiento y los controladores. Y en cambio, quita la llave de aquellos promotores, entonces se pierde ese control. Otro es la modificación de las histonas, que son esas proteínas que hace que el DNA esté bien enrolladito también, que conforman la cromatina. Pero si esas histonas no están pegaditas, no están enrolladitas, hace que el DNA se desenrolle y favorezca la división celular y por ende la proliferación celular. Entonces, otra manera de controlar que está dañada también por acá. O sea, se nos perdieron los controles también por este lado. Y miren, aquí tenemos el enrollamiento de la cadena de ADN
pero pues cuando se pierde ese control se desenrolla y favorece que empiece el ciclo celular y se divida mucho, mucho, mucho esa célula tumoral. Y los microRNAs, que son moléculas pequeñitas, son RNA chiquiticos, diminutos, de apenas 19 a 25 nucleótidos, los cuales llevan como indicaciones, son manuales de instrucciones y que se encargan de regular la transcripción. Generalmente son de señalización de división celular. Entonces, si comienza a producirse muchas de estas cadenitas y se liberan hasta el citoplasma, se van a pegar y van a favorecer que se divida mucho la célula. Entonces, todos estos cambios están favoreciendo el sobrecrecimiento y la proliferación celular. Son otro tipo de cambios, no son genéticos, sino que son métodos de control, los cuales son llavecitas que mantienen seguro el ADN y bien enrollado, pero si se dañan estos, entonces se desenrolla y favorece la proliferación celular. Bueno, esto ya también lo he venido como mencionando, pero en síntesis, un elemento cancerígeno actúa sobre el DNA que está en el núcleo de la célula, produciendo muchas alteraciones y mutaciones que van a hacer que esa célula prolifere, y todas esas alteraciones se transmiten del material genético de la célula dañadita inicial a todas las células hijas dañaditas, que las va dañando también, y por eso es que se produce la neoplasia. Ahora sí nos vamos con factores. Ya terminamos con esa parte densa, esa parte de detalle de cómo se produce el cáncer. Ahora nos vamos con los factores cancerígenos. Entonces, ya sabemos que muchos de los cánceres, cuando no hay alteraciones genéticas heredadas en las familias, se produce por la unión de muchas cosas. Por ejemplo, el ambiente, el consumo de sustancias tóxicas, estar respirando aire contaminado, por ejemplo, en aquellos fumadores pasivos, los fumadores en sí. Todos esos factores se unen para dañar a las celulitas. Esos factores elevan el riesgo, pero no siempre van a terminar en cáncer, porque depende de la susceptibilidad de cada paciente. Por eso es que muchos pacientes fumadores sobre todo pelean, dice, pero yo no tengo nada, y hay personas que alegan, dice, hay personas que llevan años y años fumando y no desarrollan cáncer, en cambio otros tienden a desarrollarlo muy rápidamente. Depende de la interacción y la susceptibilidad de esas personas para que terminen desarrollando el cáncer. Entonces, la carcinogénesis es un proceso de múltiples etapas. Ya dijimos que era como una fase de promoción, primero daño de la célula, luego crece mucho, luego se promueve el crecimiento hasta que pasa ese paso inicial y progresa hasta terminar en una lesión tumoral como tal. Entonces, en los promotores ya dijimos, esos factores de los protoncogenes, los oncogenes, se mutan, producen alteraciones en la célula y generan los cambios propios de esa lesión neoplásica. Vuelvo otra vez, iniciación, daño celular por un agente, luego promueve el crecimiento, luego se transforma porque comienza a manifestar todas esas mutaciones y pasarlas a las células hijas, se comienza a dividir en muchas células tumorales hasta que pasa a progresión y desarrollo como tal de la lesión tumoral. Entonces aquí tenemos el agente carcinógeno, daña la celulita comienza a alterarse, comienza a presentar divisiones, se multiplica y luego transmite toda esa cantidad de daños que tiene en su núcleo, pero lo transmite a las células tumorales hijas, y estas siguen a su vez dando más células hijas hasta que se tiene un tamaño suficiente como para hacer el diagnóstico de una lesión tumoral. Factores de riesgo. Hábitos, hay muchísimos en potencia, muchos factores son capaces de producir una lesión. Entonces, dependen de los hábitos, del ambiente.
antecedentes familiares y genéticos, entonces ahí sí ya pues hay mayor susceptibilidad, infecciones crónicas, agentes físicos, agentes químicos, agentes infecciosos. En potencia, todo sería capaz de producir una lesión tumoral. Entonces, ejemplos de agentes infecciosos: el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis B, agentes químicos. Aquí en el tabaco sería químico y físico, pero entonces está metido aquí en este primer grupo de químicos, el tabaco, que puede producir toda esa cantidad de cánceres que están aquí anotados, por donde a su paso se liberan todos esos elementos propios del humo del cigarrillo, se ponen en contacto con todas esas células por donde van pasando y pueden desarrollar una lesión tumoral. Incluso pueden pasar los cambios que generan, no solo son por donde pasa, sino también como hay muchos de esos tóxicos que se absorben y van por vía sanguínea, pueden ir a parar a otras zonas que están lejos del tracto respiratorio, como por ejemplo páncreas y vejiga. El alcohol ya se conoce también que tiene un efecto químico que puede producir alteraciones en la mucosa orofaringia, en laringe, porque generalmente si el paciente está bajo los efectos del alcohol y si consume mucho alcohol, puede terminar incluso como adormecido o puede producir depresión respiratoria y hace muchos fenómenos de broncoaspiración, entonces termina produciendo cáncer de laringe, en el esófago, en el hígado, obviamente por efectos metabólicos y daño sobre el hepatocito. Entonces, este es otro agente químico, exposición a elementos tóxicos como el arsénico o algunos medicamentos. Y aquí hay un ejemplo muy, muy triste porque hay algunos agentes de quimioterapia que sirven para afectar o para atacar unas lesiones tumorales y generan tumores en otras partes. Ese es otro ejemplo de elemento químico. Hábitos alimentarios, alimentos grasosos, de acuerdo con algunos estudios, también aquellos expuestos a los elementos propios cuando son estos alimentos preparados al carbón, los elementos ahumados. La obesidad también hace que se presente una mayor susceptibilidad al desarrollo de cáncer, historia reproductiva en aquellos pacientes que han tenido mucho tiempo anticonceptivos, métodos de planificación familiar como anticonceptivos orales, inyectados o en parche, porque exponen demasiado algunos tejidos a efectos hormonales, o algunos agentes ambientales, agentes físicos como radiaciones, exposición al amianto, radón, que son elementos altamente tóxicos que afortunadamente pues van disminuyendo la exposición y haciendo menos susceptibles a los pacientes a los que están expuestos. Entonces, esos agentes dañan los genes a todo nivel y hace que se produzca la alteración, la mutación. Ya supimos la semana pasada y hoy otro ratico, ya supimos qué fue lo que hace que se dañe ese ADN. Entonces, esos carcinógenos producen las alteraciones sobre el material genético de la celulita que está susceptible y progresa, hace toda esa cantidad de pasos hasta que termina desarrollando el cáncer. Aquí me detengo en unos agentes carcinógenos que generalmente son agentes químicos. Resulta que al consumir un elemento o un alimento o un elemento, un medicamento o algún alimento, pues todos van a entrar a la circulación a través de la absorción de la mucosa, del intestino y llegan hasta el hígado, en donde sufren pues el metabolismo y su conversión para que puedan ser aprovechados. Resulta que pues en condiciones normales en un alimento, pues eso es lo que sucede para hacer más aprovechable toda esa cantidad de energía, material energético que sustenta la alimentación. Pero resulta que si se consume
un alimento contaminado con algún tóxico o por accidente ingresó ese tóxico, entonces lo que hace es pasar por el hígado y se transforma en un elemento más tóxico y por ende más dañino. Entonces, estos son los carcinógenos que son de acción indirecta. Pero hay unos agentes carcinógenos que se expone el paciente y no pasan por ninguna parte, sino ya el hecho de ponerse en contacto con la piel o con el tracto digestivo, con las mucosas de ese paciente, ya está expuesto a que desarrolle un cáncer. Entonces, hay unos de acción directa que no requieren que pase por el hígado y de una vez son altamente dañinos. Y los otros requieren de un paso por el hígado para que se liberen o se transformen en elementos mucho más tóxicos que son los de acción indirecta. Un ejemplo, los agentes alquilantes que son de acción directa y que son utilizados como antineoplásicos, son bastante tóxicos. Son utilizados como antineoplásicos, pero también son bastante tóxicos. Los de acción directa entonces no requieren pasar por el hígado, no requieren el metabolismo para poder actuar porque son muy, muy tóxicos. Son carcinógenos, afortunadamente no hay muchos. Y resulta paradójico en el ejemplo de los alquilantes que a pesar de que se utilizan para controlar un cáncer, puede producir un segundo cáncer. Estos son los carcinógenos o elementos químicos de acción directa. Aquí tenemos ejemplos de elementos carcinógenos de acción directa. Generalmente no son de fácil, no es fácil conseguirlos, son elementos tóxicos que pues son generalmente en algunas zonas en donde se trabaja específicamente con este tipo de elementos, los cuales van a estar asociados a producción de cáncer y son de acción directa. Los de acción indirecta requieren de pasar por el hígado o conversión metabólica para transformarse en carcinógenos activos. Entonces aquí estos son muchos de los elementos a los cuales también muchos de los pacientes por exposición laboral es que terminan desarrollando cánceres. Por ejemplo, hidrocarburos policíclicos que se encuentran en los combustibles fósiles que son elementos epóxicos que requieren de ingresar al organismo, pasar haciendo metabolismo para que se liberen los metabolitos más tóxicos todavía, más dañinos. Otro ejemplo, este es un elemento biológico, el cual pues libera la aflatoxina B1, que es también un potente agente carcinógeno. Otros elementos químicos de acción indirecta, es decir, que tienen que ingresar al organismo y sufrir metabolismo, que son el cloruro de vinilo, el arsénico, el níquel, el cromo, insecticidas, fungicidas y bifenilos policlorados. Estos son ya elementos que se trabaja específicamente con ellos en laboratorios y las personas que están expuestas a estos es que terminan desarrollando de una u otra manera algún tipo de lesión si no tienen la suficiente protección. Otros elementos que, por ejemplo, uno que ya está prohibido, que ya no se puede usar, es el Eternit, que libera muchos elementos tóxicos y que terminaban exponiéndose la piel y las mucosas y terminaban luego de varios años de exposición desarrollando un cáncer. El cloruro de vinilo, el arsénico, el níquel, el cromo que se liberaban anteriormente de esos tubos halogenados que se utilizaban como lámparas, esos también que ya se han ido reemplazando, ya casi no existen, son elementos supremamente tóxicos que son carcinógenos de acción indirecta. Algunos insecticidas anteriormente se mezclaban con otros elementos, pero que gracias a las regulaciones actuales ya se han ido o bien suspendiendo su uso o modificando sus componentes para prevenir la toxicidad y el potencial carcinógeno.
Otro de los elementos que sonó mucho en años pasados era el uso del talco Johnson, el cual luego de que algunos pacientes lo usaban desde el nacimiento hasta edades muy avanzadas, terminaron desarrollando cánceres de ovario o de páncreas. Entonces, son elementos que requirieron muchos años de exposición, de acción indirecta y terminaron desarrollando un cáncer. Bueno, características de estos elementos, como tienen que pasar por el hígado, entonces van a producir muchísimo daño en el hepatocito. Casi todos son metabolizados a través del sistema propio del hígado. Son realmente monooxigenasas dependientes de citocromo P450, como por ejemplo la enzima la CYP1A2, que resulta alterada de manera muy severa al exponerse a estos agentes químicos. Entonces, estas vías lo que hacen es dividir o transformar, o como son componentes bastante grandes desde el punto de vista de su estructura química, entonces lo que hacen es romper esos enlaces y se liberan esos en sus componentes realmente tóxicos. Entonces, eso es lo que hace que dañe la vía metabólica que se encuentra dentro del hepatocito. Ejemplos: los benzopirenos, benzoantracenos y todos los derivados de hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos, las aminas aromáticas también, que son supremamente tóxicos y que afortunadamente pues la exposición de una persona en la calle es muy baja, porque estos son casi que de uso en las fábricas o elementos de laboratorio. Otros que sí de pronto podrían estar, un paciente podría estar, o una persona común podría estar expuesta en aquellos agentes naturales o productos microbianos. Entonces tenemos la aflatoxina, griseofulvina, circasina, safrol, nueces de betel, nitrosaminas, bueno, estos ya son más químicos, cloruro de vinilo, insecticidas. De pronto una persona del común sí podría estar expuesta, por eso es importante conocer los componentes para evitar uso de ciertos fungicidas. Incluso hay algunos mandados a recoger, por ejemplo el Rosban, que se utilizaba hasta hace unos 2 años para el control de plagas en los cultivos, ya no está mandado a recoger, ya no se consigue acá por su alto potencial carcinógeno. En resumen, entonces, los carcinógenos químicos son productos altamente tóxicos que pueden producir su carcinogenicidad por efecto directo o por efecto indirecto, que es cuando tienen que entrar por el hígado, sufrir su metabolismo para que se liberen los componentes altamente carcinógenos. Estos carcinógenos pues producen daños sobre todo en el DNA y hace que esas mutaciones se progresen, proliferen y primero promueven y luego progresan hasta desarrollar una lesión tumoral. Hay alteraciones en cuanto a los agentes carcinógenos químicos de acción indirecta, o sea, los que necesitan pasar por el hígado, pues pueden producirse alteraciones sobre las vías metabólicas que favorecen la carcinogénesis. La exposición celular a un agente dañino, mutágeno, es el punto de partida para que se inicie el desarrollo de una lesión tumoral que primero progresa, primero promueve, luego sufre los mayores cambios citológicos en las células en donde ha comenzado a multiplicarse y luego progresa para desarrollar una lesión tumoral. ¿Entendido hasta allí? Sí, profe. Bueno, listo. Y vamos con, solo voy a coger un agente nomás, porque si no ya nos meteríamos son muchos agentes y están divididos en químicos, biológicos, físicos, etcétera, pero hoy solo voy a terminar con esta última partecita,
que es el cigarrillo, que es un agente químico y físico, pues químico porque libera a la circulación sanguínea todos esos productos que se liberan luego de que entra ese humo y que es aspirado en el pulmón, y entonces todos esos elementos son absorbidos junto con el oxígeno y que van a no solo actuar como agente físico, sino como agente químico al absorberse todas estas sustancias cancerígenas. Contiene más de 4.000 sustancias dañinas que se liberan durante la combustión, es decir, ingresa el humo con todos estos elementos y luego es absorbido al torrente circulatorio gracias a la superficie de intercambio que hay en los alvéolos pulmonares. Entre ellos, ya dijimos unos que son todas aquellas sustancias aromáticas, los benzopirenos y las nitrosaminas, que son muy, muy tóxicas, muy carcinógenas. ¿Y qué producen? Pues estos elementos se unen al DNA y producen daño por donde pasan, es decir, por el tracto respiratorio, pero también incluso como van por la circulación, pueden generar daños en otros sitios tan distantes y generar cáncer, por ejemplo, de vejiga. Gracias a los daños en todos esos elementos o todos esos factores de control que tiene una célula, pues entonces se van a alterar todos esos elementos de control. Aquí entonces hay un ejemplo en donde ingresa al organismo a través de la inhalación. Luego, estas sustancias liberadas gracias a la inhalación de esos humos tóxicos, entonces hace que alcancen circulación sanguínea. Muchos de estos elementos son químicos de acción indirecta, es decir, que terminan yendo por circulación hasta el hígado, en donde sufre su metabolismo y se van a convertir en sustancias altamente carcinógenas, que son las que realmente van a entrar a producir el daño sobre la cadena de ADN de la célula a la cual se está exponiendo. Bueno, ¿qué más tengo de aquí? Bueno, no voy a meterme mucho para no confundirnos. Ya continuamos mañana con los otros agentes carcinógenos. ¿Preguntas, dudas hasta allí? No, profe, por ahora todo bien. Bueno, listo. Voy a compartirles entonces por acá, por los mensajes, voy a compartirles la asistencia para que me la firmen. ¿Tomaron fotos? Bueno, porque yo casi no tengo, de esto sí es solo lo que estoy dándoles aquí en la clase. Ah, por aquí voy a meter el enlace para la asistencia. Ay, tan chistoso. Quedó como valoración de clase y era asistencia a clase. Bueno, ya les comparto aquí el enlace. Listo, ahí ya está el enlace. Por favor, me lo rellenan y me lo envían. Y no hay dudas, preguntas, nada. Profe, pide acceso. ¿No tiene acceso? No, lo solicita. Ah, ok, espera, a ver, lo vuelvo a dar permisos. Qué raro. Bueno, pero eso suele suceder. A ver, aquí.
ver allí. Si deja acceder, si no me mandan el nombre por aquí, por el chat, que yo ya lo copio. Ah, listo, creo que ya, ahí ya funcionó. Bueno, entonces mañana, según como siga, ya les informo si hacemos ya la clase, la clase virtual o ya en el salón ya nos encontramos mañana. Vale, profe, gracias. Bueno, una feliz tarde y que les vaya muy bien este resto de tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. No se olviden de llenar el formulario y ya listo. Nos vemos entonces mañana. Ya les informo mañana. Gracias, profe.
¿Profe? Profe. Profe.